Muy buenos días, bendiciones. Espero que hayas tenido una excelente semana. Vamos a ir a la prédica. Esta es la semana 25 de Dios utiliza a gente que es desordenada. Y no significa que es o personas que son caóticas. No importa cuán caótico seas, Dios aún usa, aún tiene misericordia de ti, te sigue usando. Este pro- el propósito de esta serie es ayudarte en ver cuán caótico es tu vida en este mundo y cómo ser una persona mejor. ¿Ok? Una de las cosas que me di cuenta sobre la cristianidad es que nos hemos convertido muy enfocados externamente y muchas de las veces con las cosas que todas tenemos problemas es ser libres de las adicciones externas, el alcohol, la ira, la violencia, todo ese tipo de cosas. Y cuando es todo tu enfoque y sigues creciendo y desarrollándote en el Señor, te das cuenta que hay otras cosas en tu vida que afectan y son problemas que necesitamos trabajar en ellos, pero la gente que es desordenada o caótica no lo usa, no lo trabaja, no lo prefieren taparlo con un ministerio, con su talento, con sus habilidades o con cosas. Entonces espero que esto te pueda ayudar a entender y ver una retrospectiva mejor referente a lo que hay en ti y veas que hay en ti que tienes que cambiar. Porque muchos de los problemas que tenemos en la cristianidad es que nos enfocamos en los problemas de los demás y no nos enfocamos en nosotros mismos. Me he encontrado que muchas de las cosas más impactantes como creyentes es ignorar las cosas. ¿A qué voy con esto? Muchos de nosotros han sido ofendidos, pero se rehúsan a ser ofendidos, ¿no? Porque dicen, no, un buen cristiano no está ofendido. No, pero sí, vives con una ofensa interna. No sé si entiende lo que estoy entendiendo. Necesitamos ser muy honestos con nosotros mismos para aceptar el hecho de que operamos o vivimos en ofensa constante. ¿Por qué? Batallamos o queremos ser un buen cristiano perfecto. Entonces, si estamos aceptando que estamos ofendidos o que tenemos algún problema, vamos a creer que no somos suficientes cristianos y no nadie se quiere sentir que no es suficiente. Entonces te convences a ti mismo que nada te molesta. ¿Has escuchado ese término? Te voy a decir la verdad y la verdad de esto y por experiencia estás mintiendo. No hay nada en mi vida que no me molesta. Claro que me molesta. Claro que hay cosas que me molestan. Entonces, cuando veo que cosas me molestan o no me molestan, es más bien darte cuenta de que sí te está molestando. Otra de las cosas que podemos ver en la cristianidad es que hay falsedad y que dices, hey, yo estoy creciendo en el Señor, pero no, cuando tú le dices eso a otra persona es que tú te quieres convencer que estás creciendo en una relación que muchas de las veces no está. Y esto interfiere en relaciones, eso interfiere en construir el reino de Dios, eso interfiere en tu desarrollo personal, en la iglesia, con tu familia. Y por lo general siempre estás actuando, ¿no? Y actúas diferente afuera de las puertas de la iglesia y dentro de las puertas de la iglesia. Entonces, la Biblia nos dice que tiene que haber un juicio, claro, en la casa del Señor. No son los pastores ni los ministros van a juzgar. El Espíritu Santo es el que juzga y condena, ¿verdad? Pero no tenemos oído para oírlo
Porque todo lo que sabemos es que la palabra del Señor, que se convirtió en ley, que vivimos y que matamos gente por esa ley, y muchas de las veces excusamos nuestras formas de ser. Como creyentes somos muy buenos para el autoengaño. ¿Nunca te has dado cuenta que estás mal y estabas bien, o que estabas bien y que realmente estabas mal? Internamente tienes ese impacto. Entonces muchos de ustedes van a tener un impacto en sus días porque han estado operando en ofensa. ¿Por qué? Porque crees que estás arriba de las demás personas. Puedes hacer cosas muy buenas y aún así estar mal. Como les dije, no predico por las cosas que he aprendido, sino por lo que he experimentado en el Espíritu Santo. Comparto esto contigo y espero que le des una segunda vista. Y muchas personas pueden pensar que soy débil o que no importa, pero yo no voy a desobedecer al Espíritu Santo. Yo trabajé con una organización y en esta organización me dijo, si que compramos una propiedad tenemos que ponerla nombre de ese lugar. Y creí y hice lo que ellos me dijeron. Esos no levantaron ningún dólar por nosotros. Todo lo que hicieron es comprar un lugar y teníamos que poner un nombre a esa organización. Y esas solamente eran personas que solamente buscaban que fuera su nombre. Entonces empezamos a administrar personas con alcohol, con drogas. Se empezó a abrir ese ministerio. Un segundo ministerio después con el tiempo. Por lo general siempre había 25 personas donde realmente había adicciones, ¿no? Pero personas que querían cambiar. Y vimos transformaciones en sus vidas. Y fue muy importante que cuando vives en un estándar diferente, más que otros creyentes, ¿por qué? Porque otras personas vienen de trasfondos diferentes, pero cuando estamos con estos lugares, te quedas ahí. ¿Por qué? Porque esas personas no están bien y necesitan un proceso para cambiar. Pero muchas de las veces cuando desconoces todo esto, ingenuamente empiezas a segregar a las personas y no entiendes que hay personas que tienen que trabajar. Y cuando ves una organización, simplemente importa lo exterior, el dinero, el tener propiedades, pero no. Lo que realmente importa son las personas, que haya sanidad, que haya cambio. Y si no ves que este lugar sea un lugar de cambio, hay que separarse de ahí. Pero eso te vas a dar cuenta cuando tú dejes de ser caótico, cuando tú dejes de ser mentalmente desordenado. Así que es importante creer en el Señor y en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a guiar y te va a dar las herramientas para poder salir adelante. Y referente a este lugar, el Espíritu Santo me guió a vivir una batalla legal donde yo pudiéramos recuperar ese lugar. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando hay mentiras, cuando hay cosas, siempre hay ira. Entonces yo me acuerdo que cuando fui y me fui a defender ese día, el Espíritu Santo me dijo, no digas nada, quédate callado. No digas nada, quédate callado. No te defiendas. Pero saben, yo no era ese tipo de persona. Yo me hubiera defendido con dientes, con todo. Yo hubiera hablado. Pero el Espíritu Santo me dijo, no hables. Y doy gracias que escuché el Espíritu Santo. Porque al momento que terminé, me dijo, te queremos a ti afuera del edificio. Queremos a tu gente y queremos tus credenciales. Y yo les dije, ¿saben? Yo puedo darte el edificio, puedo darte mis credenciales, pero la gente va a ir cuando tú quieras. Yo regresé a la iglesia y les dije lo que pasó. Dije, yo me voy a ir. Ellos pueden tener el edificio, las sillas, todo. Vamos a empezar de nuevo. Y claro, quiero que ustedes se queden de ahí. Y ninguno se quedó ahí, todos se fueron. Y empezamos a construir una iglesia diferente. Y salimos desde el lodo. Pero ven, el Señor fue quien levantó a la gente. Y lo que pasó aquí,
me levanté y hablé contra la congregación. Les dije, piensen cómo piensan de estas hombres y mujeres del Señor, porque no hay ofensa hacia ellos. Así que entienden que cuando tú estás en el Señor es lo positivo. Un hombre de mujer, muchas de las veces puede haber situaciones en tu vida y te sientes malo y te sientes ofendido y sientes que es todo contra ti, y lo perdonas, ¿verdad? Es un ejemplo, pero no piensas bien de ellos. Siempre te estás diciendo a ti mismo, te perdono. Un año después de esto, caí en el hoyo, pero el Señor por su gracia me trajo de regreso. Yo sabía el poder del Señor. He visto su poder, he visto su misericordia, he visto lo que ha hecho en mi ministerio. Y siempre digo, ¿por qué caí? ¿Por qué fue? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Hay un espíritu de ofensa en ti que tienes que sacar. Hay un espíritu de ofensa que tú enterraste en ti. Pero ese espíritu te está ahorcando y no te deja avanzar. De negarlo o negar esta ofensa es solamente evadirlo. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí y estamos evitando cosas? Muchas personas pueden haber hecho cosas muy malas. Pero eso vale la pena para perder el cielo. A mí me tocó todo un año para que ese espíritu de ofensa saliera de mí. Y me tocó muchos años venir al Señor porque empecé, pero aprendí a hacer cómo soltar esa ofensa. Entonces, ahora no me van a ofender. No te voy a dejar que eso me pase de nuevo. Es lo que tú piensas, crees. Pero, ¿saben? Cuando el Señor está contigo, te va a ayudar a estar fuerte. Así que entiende cuáles son las conversaciones que tienes, qué estás haciendo, cómo estás haciendo. Entonces, cuando las personas están muy heridas internamente, a veces no ven la luz, ¿verdad? Pero cuando tú traes esa esperanza, el Espíritu Santo te va a usar para que puedas tocar a esas personas. Pero ¿sabes qué pasó? Dios siempre te ayuda. Dios te da revelación. Y cuando te da revelación te va a mostrar qué hagas, qué es lo que necesitas hacer. ¿Saben? Pero cuando tú lo haces a ti mismo, caes. Pero ¿saben? Cuando tú haces las cosas en ti mismo, puede que caigas. ¿Por qué? Porque eso a veces es lo que está en tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Ira, coraje. ¿Quieres vengarte? Así que cuando vienes al Señor, te sometes ciegamente al Señor. El Señor te bendice. Entonces, entiende esa parte. El mundo te puede traicionar. Las personas te pueden traicionar. Tú puedes seguir al hombre. El hombre te va a traicionar. Entonces, cuando esto pasa, hay ofensas que van internas y te corrompen. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando tú te sometes al Señor, el Señor te va a dar, el Espíritu Santo te va a revelar qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que hablar, qué hay para ti, hacia dónde vayas, hacia dónde no vayas. El Señor quiere mostrarte una mejor versión tuya. Las cosas que crees tú imposible hacer, las puede hacer sin importar lo que está en tu cabeza. Vas a El Señor tiene el poder de sacar todo aquello malo, pero tú tienes que hacer tu parte, orar, someterte. Así que no niegues tus problemas, tráelos a la luz, porque si no te va a llevar a trabajar
de forma que no es efectiva en el Señor. Así que no honres este mundo, porque estás... ¿Y cómo es eso? Honras a este mundo cuando vives en la ofensa. No importa cuántas veces digas, yo los perdono, yo te perdono. Si tú perdonas, su nombre no tendría por qué estar en tu mente. Y especialmente si los tienes que volver a ver. Nosotros queremos tratar de convencernos a nosotros mismos que perdonamos a personas, pero realmente no. La forma en la cual queremos perdonar a las personas es perdonar una y otra vez. Esa es la forma que tú aprendiste compasión, ¿verdad? Porque viste a personas que son compasivas y que aprendieron durante el camino. Entonces, el Señor nos muestra la forma como tenemos que hacerlo. Entonces, tenemos que encontrar qué es lo que tenemos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Vamos a Proverbios 19:11. Y dice: la prudencia consiste en frenar el enojo y la honra en pensar lo alto, en pasar por alto la ofensa. Entonces quiere decir esto: si alguien te ofende, nadie más tiene que saber. Quien alguien te ofende, eso queda en ti. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. Entonces, si alguien te ofende, nadie más se tiene que enterar. ¿Por qué? Porque si no haces más grande un problema. Hay que ser prudente, conscientes y refrenar tu enojo. No dejes que se ponga el sol si estás enojado. ¿Por qué? Porque tú ya eres salvo y tienes que mantenerte caminando en esa liberación. Como todos los días pensando, equipándote con el poder de Dios y traer perdón para que toda esa ira, ese coraje, todas esas cosas que están dentro de ti que te está auto dañando pueda ser liberada y el Señor en su amor te traiga esa liberación y nada de eso te molesta. Y con eso cambie tu perspectiva y no veas la perspectiva negativa, no veas una perspectiva en triunfo en el Señor, donde el Señor te está mostrando qué es lo que realmente tienes que hacer. Eso es lo importante. Es importante muchas veces el Espíritu Santo nos habla y muchas personas los ven de una forma y otras personas las ven de otra forma. Y te puedes preguntar, ¿por qué veo a las personas así? Ve las cosas muchas de las veces de una forma distorsionada, porque lo estás queriendo ver en tus propias fuerzas, no que el Señor te está queriendo ver. Es como si quisieras ver, pero no estás viendo bien. O como cuando dicen, una cosa es ver por encima y no hay una observación. Así que Dios usa aquello malo que te pasó para hacer algo bueno. ¿Cómo es esto? A lo mejor hubo una ofensa en ti, pero esa ofensa, donde hay un perdón y una liberación, cambia tu corazón y va a cambiar a esa persona que también estás perdonando. Así que el caminar en perdón y en fe, eso te hace una arma poderosa. ¿Y sabes por qué sé que estás ofendido con alguien? Porque siempre estás hablando de personas. Muchas personas viven libre de renta en tu cabeza. Yo vivo libre de renta en muchas cabezas y lo disfruto. Disfruto eso, la verdad. Vamos a Samuel, primera de Samuel 18. Primera de Samuel 18, del 8 al 9. Dice así: esto le molestó mucho a Saúl, y muy enojado dijo: a David le atribuyen la muerte de 10,000 hombres, y a mí únicamente la de 1,000.
Ya solo falta que lo hagan rey. A partir de entonces Saúl miraba a David con recelo. Imaginas, vivir con recelo, con ira, con coraje, porque otra persona le está yendo bien. Eso está mal. No puedes vivir de esa forma. Entonces deja de creer de esa forma. Entonces cuando el Señor te libera, te liberó, te hace libre. Entonces deja de estar pensando cosas que no son buenas para ti. Y, y entiende que la luz del Señor es lo que te hace libre. ¿Por qué? Porque el Señor te hace libre. Entonces muchos de nosotros tratamos de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas y eso destruye nuestra vida. Y eso te mantiene ofendido con el Señor. Sé que eso puede caernos como un bloque en nuestra espalda. ¿Por qué? Porque no queremos admitir que estamos enojados, ¿no? O que estamos enojados con Dios. ¿Va? ¿Por qué? Porque muchas de las veces no queremos, no tenemos lo que queremos. De acuerdo a tus oraciones, a tus deseos, o de acuerdo a lo que alguien te dijo. Tú maduras en el Señor cuando lo buscas solamente por una razón, por amor. Si hace o no algo por ti, eso es irrelevante. Si contesta o no tus prédicas, eso es irrelevante. Entonces, cuando tú adoras y lo adoras con todo tu amor, haces oración con Él, lees su palabra, lo amas, eso es lo que importa. Pero es irrelevante lo demás. Así que esa ofensa que puedas vivir no te deja ver la lo puro de las relaciones porque estás ofendido. Siempre estás pensando que alguien quiere algo de ti y porque estás viviendo ofendido. Siempre piensas que ese pequeño círculo estás ofendido porque no estás parte de ese círculo. Pero no necesitas estar así. Yo soy feliz de no estar en todos los círculos sociales en la iglesia. No es que no me gusta, es no que no me caigas bien. Simplemente que a veces me gusta tener mi tiempo. Así que trabaja en ti y yo trabajo en mí. Entonces hay personas que dicen cosas peores, pero ni siquiera ellos se dan cuenta. Entonces, así que vamos a leer de nuevo este versículo. Esto le molestó mucho a Saúl y muy enojado dijo, a David le atribuyen la muerte de 1000 hombres y a mí únicamente la de 1000. Ya solo falta que lo hagan rey. Imagínate vivir en esa ofensa, en esa envidia. Entonces, esta ofensa no te deja vivir, no te deja ver las bendiciones, no te deja ver dónde está. Y solamente piensas de que alguien te va a quitar algo. Así estaba el rey Saúl, pensaba que le iban a quitar algo. Así que no mirabas el esfuerzo en la persona que te va a ayudar a crecer para que seas una mejor persona. ¿Cuántos de nosotros vivimos en esa ofensa? O estamos ofendidos con alguien simplemente porque ellos tienen la honra y tú no. Solo porque ellos tienen el conocimiento y tú no. Solo porque ellos tienen la invitación y tú no. Posiblemente Dios te está protegiendo. Yo doy gracias cuando el Señor me lleva a lugares donde sé que va a haber algo malo. Entonces, escucha esto. Dios es el rey. Nadie más grande que Dios. Entonces, tienes que entender esa parte. Esa bendición viene, Señor. Es como aquí. Saúl no miraba cómo lo adoraban a él. Él miraba ese con esa parte. Y él no miraba como David lo honraba a él. David, Saúl no podía ver esa parte. Y solamente en vez de ver que David lo honraba, él estaba muy enojado y tenía mucha envidia.
Entonces, hay una distorsión aquí. Le dan. Aquí vemos como Saúl siempre de nuevo, bueno, a partir de ese momento empezó a tener esa envidia de David, pero no entendía cómo representaba a Saúl. Yo no, David David no estaba hablando por él, al contrario, cada vez que iba a un lugar, iba y le daba la honra a Dios y claro a Saúl, pero Saúl no miraba esa parte y solamente empezó a caer en su propia envidia. Así que, ¿qué quieres que pase aquí? Celos. Los celos lo estaban corrompiendo. Nunca empezó a confiar en nadie. Entonces, cuando hay celos, no confías en nadie. Y puede llegar el punto en que ataques, que empieces a golpear a una persona o quieras tener venganza. Puede ser iracundo, puede ser violento. Entonces, puedes cometer o tener acciones donde, ¿qué pasa? Puede meterte en problemas. La violencia te puede llevar a un punto de autoperdición. Así que cuando el Señor te muestra algo, es para que lo cambies, no para que te sientas apuntado. Te lo apuntan, el Señor te lo muestra para que hagas un cambio, porque si no tus sentimientos te van a te van a manipular. Si no tus sentimientos te van a encarcelar en tu mente y el diablo va a utilizar eso para mantenerte sometido. Entonces, cuando tú vienes en el Señor y hay una reconciliación contigo mismo y con las personas, esa confrontación en las cuales tú vivías en esa ofensa se va. Entonces no trates de ser santo, no, ese no es el punto. El punto es perdonar, no vivir en la ofensa. Así que cuando tú empiezas a entender qué es lo que no te lleva a un perdón genuino, posiblemente es que no te estás permitiendo restaurarte, trabajar en ti, porque solamente lo haces de dientes afuera. Así que el Señor nos muestra que busquemos y veamos, a lo mejor hay una ofensa y hay ofensas que te mantienen atadas. Pero también imagínate, eso es lo que a ti te hicieron, pero tú qué has hecho. Tú también tienes que ser ese canal de bendición donde tú pides perdón, donde puedes ayudar a alguien a aliviar esa angustia, dolor, coraje. Así que si has ofendido a alguien, ve y hay que pedir perdón. Vamos a Gálatas 6:1. A ver, Gálatas 6:1. Aquí nos dice, hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben de ayudarlo a corregirse. Entonces tienen que ayudarlos. No tienen que patearlo, no tienen que apuntar sus problemas, no tienen que señalarlo. Tienen que considerar y ver cómo realmente ayudar, porque tienes que considerar cómo ayudas. Pero muchas de las veces tenemos miedo y solamente nos vamos por la parte visual, por la apariencia y evitamos confrontaciones, ¿verdad? Pero al contrario, necesitamos ayudar a restaurar a las personas para que estén dentro de la voluntad del Dios. Porque imagínate, si no, estarían caminando fuera de la voluntad del Señor en coraje, en ira, en violencia, mentalmente destruidos. Así que cuando hay alguien que está cayendo en algún pecado, ustedes deben de ayudarlo a que se corrija, no apuntándolo, contrario, siendo ese brazo, siendo ese hombro donde le ayudes a levantarse. Claro, esa persona tiene que llevar un proceso, pero el proceso, tú eres su apoyo, el proceso lo vas a llevar con Dios.
donde va a pedir perdón, donde va a encontrar por qué hizo, por qué está ofendido, por qué cayó en el pecado. Nosotros no estamos para estar señalando los problemas. Si alguien nos dice algo, es escuchar y ser esa persona que empezamos a escuchar para ayudar, no para juzgar. Así que no te ofendas, no vivas en esa ofensa permanente. Así que ayuden, sean amables, no estén apuntando los problemas de los demás. Y entiende cómo el Señor quiere que esté contigo, quieres estar bien. Entonces, te voy a decir un ejemplo. A lo mejor hay alguien aquí que, que otras personas te estén contando algo, ¿no? De sus metas o de sus sueños, ¿no? Y te empieza a contar, ya he hecho esto, aquello. Y tú lo paras y tú das tu opinión. ¿Qué crees que vaya a pasar? Esta persona la puedes destruir y puedes que cambie su forma de pensar. Entonces, en vez de tú querer corregirlo, corrígete a ti mismo. Corrígete a ti mismo primero. Así que entiende cómo el Señor quiere primero trabajar en ti, apuntarte a ti mismo más que a los demás. Tienes que primero ver qué hay en ti mismo. ¿Imaginas? ¿Por qué crees que el Señor te lleva en este proceso? Porque te ama, porque quiere que estés bien. Pero muchas de las veces no puedes avanzar y te has preguntado, ¿por qué no avanzo? Porque hay mucho caos en tu cabeza. Y para que pueda haber sus milagros en tu vida, tienes que limpiarte. Pero si no lo haces, te vas a quedar donde mismo. Así que haz las cosas diferente. Así que aléjate del pecado y reúnete en el Señor. Así que busca al Señor y que no vivas ofendido, no vivas en el coraje, no vivas con la mentalidad opresiva. Muchas personas tienen que tener mucho cuidado dentro de mí, perdón, cerca de mí. Muchas personas dicen que tienen que tener ese cuidado porque no es porque las pongan en el check, pero no, yo no quiero que alguien venga a ofender a otras personas. Yo no quiero limpiar tu desorden. No vengas y traigas tu cochinero. Entonces tú tienes que traer bendición. Entonces el chisme y todo eso destruye. Y podrás decir que hay mucha teología en las iglesias, pero hay poca espiritualidad. ¿A qué voy con la espiritualidad? Que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Porque si no, te dejas guiar por tus propios espíritus. ¿Y cuáles son esos espíritus? Pues no vienen del Señor, claro que vienen del enemigo. Espiritualmente, cuando el Espíritu Santo te está guiando, Él es quien te lleva a un lugar. Porque si no es así, vas a dejarte llevar por tus propias emociones, por la carne, por lo que estás aprendiendo. Y déjame decirte que desgraciadamente ese es tu carácter. Así que amablemente tengan mucho cuidado. Así, porque no hace que ustedes también se hayan puesto a prueba, estén viviendo en prueba. Así que entiendan cómo ustedes han sido cosas o han vivido cosas que no deberían de ser. Te voy a dar otro ejemplo. ¿Qué pasa si está contigo hablando una persona de otra persona que tú conoces? ¿Seguirás escuchando eso? ¿O hasta opinarás? ¿O corregirás el problema? A lo mejor eso te puede costar que a las personas no les caigas bien. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que ser esa persona que no siga lo que el mundo sigue. Sigue lo que el Señor sigue. Sé esa persona que trae ese cambio.
Así que el cambio viene en ti. El cambio viene en ti. No vivas en la ofensa, no vivas en el coraje, no vivas pensando en cómo ser las cosas en tus fuerzas o en tu control. Para que puedas reconstruirte, para que puedas hacer la diferencia, tienes que hacer ese cambio. Así que vive en un estado de compasión hacia las personas, de restitución. Eso es un trabajo para la persona que lo hace. Pero he ahí donde nosotros tenemos esa flojera, ¿verdad? O no queremos hacerlo. Pero cuando tú lo vives, digamos, en este caso el Señor te está revelando y empiezas a ver en tu retrospectiva en lo malo que has hecho, ¿qué vas a empezar a hacer? A pedir perdón, a restituir, a traer ese cambio, no vivir en la ofensa y quitar esa opresión en la cual vivías, donde había un coraje, una ira constante contra las personas. Pero nosotros tenemos que ser suficientemente maduros para poder decir perdón y seguir adelante. ¿Por qué? Porque el Señor quiere llevarte por un camino donde tú puedas mostrar su amor. Un ejemplo, ¿alguna vez has ido a un zoológico y has visto, no sé, los changuitos? Y cómo los changuitos tienen cierta actitud, ¿verdad? Y muchas de las veces que ves en los changuitos, cuando actúan están expulgando sea unos a otros los changuitos. Pero ¿qué pasa? Muchas de las veces necesitamos, cuando te expulgas a ti mismo con otra persona, ¿qué es lo que pasa? Tienes contabilidad con otras personas donde el Señor los va a guiar y va a mostrarles qué cosas tienen que seguir cambiando. Y esta parte es importante para no vivir en una ofensa constante. Así que no vivas en ofensa constante. Sé diferente. Cambia lo que tienes que hacer. Deja de vivir con ese coraje. En pocas palabras, tienes que dejar de vivir o pensar que el mundo está en tu contra, ¿no? ¿Y cómo lo vas a hacer? Cuando tú tienes contabilidad con las personas, o tienes una persona y el Espíritu Santo los guía y empieza a mostrarles que las personas no están sobre ti. Al contrario, tú eres una persona que puede hacer la diferencia. Así que el Señor quiere que estés bien. El Señor quiere que cambies. El Señor quiere que estés mejor. Así que entiende cómo el Señor te cambia, te guía, te transforma. Las ofensas muchas de las veces vienen de no cumplir expectativas, desilusionado, por coraje, por envidia. Pero muchos de nosotros aquí no cumplen las expectativas de las personas y se enojan, ¿verdad? ¿O están cumpliendo las expectativas de Dios? Pues nadie. Pero hay que tratar de vivir todos los días. Pero ¿qué es lo que pasa? Aquí puedes vivir ofendido. ¿Por qué? Porque piensas que en tus fuerzas se hacen las cosas y eventualmente esto se convierte en una amargura y puedes quedarte amargado contra una persona o con Dios. Te voy a decir un ejemplo. El padrastro estaba enojado con Dios porque él había hecho un trato con Dios que donde él le había pedido que sus ambos papás vivirían. Pero ¿saben qué pasó? Pues no, tenían un tiempo de vida, ¿verdad? Y me dijo, ¿sabe que yo nunca voy a servir a Dios? Y me dijo esa parte. Y yo dije, wow, eso no es cumplir las expectativas humanas, ¿no? El Señor tiene su propia agenda. Así que cuando tú vives en esas expectativas que tú estás poniendo, puedes vivir en esa amargura. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Dios te va a sanar. Dios nunca dijo que te iba a sanar. ¿Por qué? Porque cuando Él dijo que te va a sanar,
te va a sanar. Así que cuando tú oras la oración de fe, así que el Espíritu Santo te guía ahora por eso, por aquello. Pero muchas de las veces hacemos una presunción y creemos y nos sentimos ofendidos porque otras personas tienen diferentes expectativas del Señor, ¿verdad? Entonces creo que el ejemplo más grande de esa expectativa es que cuando tú quieres buscar algo, tú quieres regresar algo de regreso, ¿no? Dar un ejemplo, ¿no? Cuando tú das algo buscando que te den algo. Y eso es algo verdadero. ¿Cuántas personas hacen esperando recibir algo a cambio? Así que eso es vivir en tus propias fuerzas. Así que entiende que el Señor quiere hacerte diferente, pero realmente estás haciendo la diferente. Entonces, Dios te lleva en un proceso donde tienes que vivir libre de ofensa. Así que deja de vivir ofendido. Deja de vivir en tus propios pensamientos. Puede que tú estés viviendo en estos momentos ofendido con Dios porque no fuiste invitado, porque el Señor no te dio lo que tú querías, o que estás pidiendo algo y no lo tienes. Entonces, yo les puedo dar un ejemplo, ¿no? Yo estaba sentado en la iglesia por un año y a nadie le gustaba. Entonces, el Señor le mostró al pastor que me usaría y me empezó a usar y empecé a caerle bien a las personas. ¿Cómo? Buscando, no en mis propias fuerzas, sino empezamos a tener estudios bíblicos, hablar de la palabra. Y no les gustaba mi exterior, no, pero les gustaba lo que había dentro de mí. ¿Qué es lo que había dentro de mí? Me empecé a llenar del Señor. Y al llenarte del Señor, eso te hace ser diferente. Y cuando eres diferente, tú vas a ser ese lugar donde vas a poder atraer personas. ¿Para qué? Para ser de bendición. Así que puedes pensar las personas externamente de ti muchas cosas por cómo te crees o tu apariencia, pero cuando el Señor vive dentro de ti, hay algo dentro de ti que trae a las personas y trae, las personas no se vienen contigo porque eres carismático, no, viene porque están en ti. Entonces el Señor te lleva a lugares y te va a traer personas. ¿Para qué? Para que puedas ser de bendición. El Señor te da autoridad, poder. Y cuando tú caminas en ese lugar de poder, autoridad, el Señor te llena tanto que vas a hacer que las personas te sigan. Así que no vivas en las ofensas. Vamos a Lucas 24:21. Dice, bueno, antes de continuar, muchas personas viven ofendidos con el Señor, pero no quieren reconocerlo y lo empiezan a esconder. Pero cuando esto pasa, y a mí me pasó, y déjame decir esta parte, yo no oro por cosas, yo no oro por nada. Yo oro por convertirme en el vaso que el Señor quiere que sea. Oro por ojos abiertos y guía del Señor. Yo no oro por las cosas que necesito, de dinero, casa o carro. Porque la Biblia dice que te deleites en el Señor y el Señor te va a dar todos los deseos de tu corazón. Todo lo que tengo ha sido un resultado del amarlo a Él. Así que es lo que importa. Cuando tú caminas en el Señor, lo más importante es mantener nuestra mente y nuestro corazón guiados en el Señor. Pero ¿cuántas de las veces vives una vida doble o triple mentalmente? Ni siquiera lo estás haciendo, pero mentalmente
no crees. Así que tú tienes que creer. Entonces, en la Biblia en ningún momento dice que tú tienes que dar algo, poner una semilla por un hombre o una mujer o algo material. No. Tú cuando plantas esa semilla, ¿para qué es? Es cuando tú honras al Señor. Cuando tú lo bendices. Eso hace la diferencia. ¿Y cómo es esto? Haz hacer las cosas diferentes. Haz las cosas bien en ti mismo. Entonces, tenemos que entender que Dios está con nosotros, pero nosotros tenemos que reflejar. ¿Cómo es eso? Reflejar, no nomás con la forma, es un todo, ¿no? En el cómo te ves, cómo te viste, cómo hablas, es un todo. Refleja ese amor en el Señor que hay en ti. El Señor abre puertas. Y cuando tú crees algo en el Señor, pero a lo mejor cosas que no, o que otras personas pueden creer que son imposibles, el Espíritu Santo te va a dar confirmación, de donde te muestra que te va a llevar a lugares donde nadie más puede ir. ¿Por qué? Porque te está usando a ti como ejemplo. Porque a ti te va a usar como ese cambio. Y no hay nada malo con eso, al contrario, es todo lo contrario. El Señor te va a guiar cómo caminar en el Espíritu Santo para vivir una vida en servicio para el Señor, obedeciéndolo todo momento. Así que el Espíritu Santo te está guiando a ser una mejor persona. Pero ¿cómo te va a guiar? Te va a mostrar las cosas. Pero muchas de las veces tú dices, Señor, guíame a ser esta persona o aquella persona. Un ejemplo, hay un buen contador en la iglesia. Y empiezas tú en tus propias fuerzas a querer hacer todo eso. Y no lo haces bien. Y caes, y caes, y caes. Muchas de las veces te estás poniendo en un lugar donde el Señor no te tenía para ti. O muchas de las veces cuando sí es para ti, el Señor te va a pasar por pruebas para que aprendas y seas fiel al Señor. Pero aquí es importante, es qué voz estás escuchando, el Señor o tu propia voz. ¿Sabes qué significa eso? Que tú quieres o estás esperando que el Señor obre hacia tu favor. Pero eso no siempre es lo bueno, ¿no? Porque es como si estuvieras queriendo dar una recompensa al Señor para que te dé lo que tú quieres. Vamos, un ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo una vez que dije, Señor, necesito un trabajo. Ok. Y me acuerdo haber orado por eso. Y el Señor un día me dijo, ¿sabes qué? Vamos a orar. Sigue orando por encontrar un trabajo. No, no porque quería esto o aquel trabajo. No, no. Señor, dame un trabajo. Tú guíame hacia dónde ir. Y me acuerdo que el Señor me dijo, ve a ese lugar. Y a los lugares que fui, y cuando regresé de los lugares que fui, me escogieron de 3 lugares. Y dije, wow, cuando el Espíritu Santo te guía, hay bendición, ¿verdad? Y va a haber personas que te quieren. Y de esos lugares donde dije, yo tuve que escoger, claro, pero no en lo que yo quería que me gustara, sino en lo que el Señor tenía para mí. Así que cuando pase eso, el Señor te muestra y abre puertas donde no hay. Y recuerdo que fui a un lugar y en ese lugar no había ninguna posición abierta. Y dijeron, ¿sabes qué? Pero aquí vamos a quitarle trabajo a esta persona para que tú puedas ayudar. ¿Por qué? Y se abrió una posición el Señor donde no había posición. Entonces esa guía, eso nos mostró que el Señor
te lleva a lugares donde tú vas a hacer bendiciones, no en tus propias carnes, sino porque el Señor tiene algo que te va a ayudar y llevar esa bendición a esos lugares. ¿Imaginas? Eso es la diferencia. Así que no vivas en la ofensa. No vivas en la ofensa con tu ex esposa, con tus hijos, con tus padres, con tu ex esposo, con tu esposo, con tu pareja. Así que no vivas en la ofensa. No vivas en esa ofensa y no pasa nada. Así que es importante cómo el Señor te lleva a mostrar lo que hay en tu corazón. No vivas ofendido. La ofensa solamente te distrae y te aleja de las personas. Así que tienes que entender que venir a la iglesia no es que te conozcan a ti, no, es que conozcan al Señor a través de ti. Que seas esa herramienta para hacer ese cambio en las personas y puedan ver ese caos que hay en ellos mismos. Pero para que tú puedas ser esa herramienta y que ellos vean ese cambio, ese caos dentro de ellos, tienes que ver primero tu caos, trabajar tu caos y ser esa renovación. Así que eso es lo importante. Vamos a leer 21, 24, 21. Dice así: nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que había de liberar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Entonces imagínate, ¿por qué? Porque tenían una esperanza puesto en ellos mismos. Y funciona, y podemos ver lo que funcionó, ¿verdad? El Señor resucitó al tercer día, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucedió? Empezó a haber milagros, bendiciones. Así que cuando tú aprendes a vivir y a esperar en el Señor, es cuando funciona. Así que es en las fuerzas depositadas en el Señor, no en tus propias fuerzas. Así que no vivas decepcionado por las cosas que estás esperando. Así que cuando el Señor tiene algo para ti y te mostró que era para ti, va a ser para ti. Vive en esa esperanza. Pero es más importante vivir en fe. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Vive en el Señor. Y muchas de las veces pierdes fe o esperanza porque Dios no obró en el tiempo que tú estabas esperando. Y olvidamos el tiempo que el Señor nos da. Amén. Yo le pedí no sé la otra vez a Dios por un chocolate en mi casa, arriba en el segundo piso. Y cuando yo iba hacia arriba caminando, unos niños tocaron la puerta de mi casa vendiendo chocolates. Wow, dije, eso no lo oré, pero eso algo que yo tenía en mi corazón. Y el Señor me dio los deseos de mi corazón. Muchas de las veces tienes que esperar al Señor sin estar ofendido, pero tenemos un grande problema para hacer eso porque estamos esperando por una posición o lo estamos haciendo por alguna razón, por ser reconocido, por honor, o podemos estarlo haciendo por razones distintas. Así que estás sirviendo porque el Señor te llamó, te está pidiendo, o porque tú quieres. ¿Cuáles son los sacrificios que estás haciendo para el reino? ¿Cuánto te estás sometiendo al Señor cuando el Señor te dice que hagas algo? Muchos de los pastores se quedan horas. Tener horas libres no es malo. Lo malo es cuando esos pastores, quieren ese tiempo libre y cuando hay una necesidad no contestan.
¿Por qué? Porque están descansando, ¿no? El Señor te pone una perspectiva distinta, donde el Señor te usa sin importar el día y donde no haya ofensa. Porque si no, ¿qué va a pasar? Vas a vivir en una ofensa y eso te va a cegar de ver la palabra del Señor, la verdad que hay en su palabra. Amén. Entonces la ofensa puede también generarse por celos. En el libro de Santiago dice que si vivimos en celos y envidia en nuestro corazón, es asombroso cuántas veces expresamos nuestros celos y lo vemos como algo bueno. Y otras veces lo vemos como algo que tenemos que cubrir. Los celos te van a destruir. No hay nada de sano en los celos. Amén. Vamos a Génesis 37 del 19 al 20. Voy a ponerlo así porque es lo que el Espíritu Santo me estuvo mostrando. Saben, la hermana Robina ha estado predicando por 10 años. ¿Y cuántos años ha estado aquí? Y ha estado aquí 27 años. Le tocó 17 años estar aquí. Y eso es anormal, ¿no? Muchas personas hubieran dicho, ay, yo hubiera tenido que hacer esto o aquello para hacer las actividades, ¿no? Yo no la puse, el Espíritu Santo lo puso. Tú, Carlos, ¿cuánto tiempo has estado aquí? Está viendo a su esposa. Ha estado aquí más de 20 años. ¿Y cuántos años has estado predicando? 10 años. Muchas de las veces, esos no eran nuestros deseos, pero cuando el Señor te pone, te pone. Toma tiempo, sí, pero aquí es a donde vamos. ¿Saben cuántas personas están celosas cuando estas personas se subieron a compartir la palabra? Amén. Muchas personas estaban celosas. Decían, ¿por qué esta persona está ahí arriba? Digo, hey, ¿no? Tomadlo contra el Señor, no conmigo. ¿Sabes cuántas personas estaban celosos cuando Santiago o Carlos estaban ahí? Y decían, ¿por qué no el hermano Fred no está ahí arriba? Tómalo contra el Espíritu Santo, no contra mí, porque cuando el Espíritu Santo habla, hace la diferencia. Pero muchas de las veces tomas batallas que no son tuyas para tomar, porque el Espíritu Santo decidió hacer algo distinto. Los celos te saca el aire que el Señor te da y destruye tu fe y hiere el cuerpo de Cristo. Eres culpable de celos y de tratar de cubrirlo. Muchos somos culpables de eso. En- Aquí vamos a leer Génesis 37:19. Dice aquí, se dijeron unos a otros, en este caso los hermanos de José, miren, ahí viene el de los sueños, vengan, vamos a matarlo. Luego lo echamos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Eso, imagínate, aquí es grandes celos con la intención de matar al elegido del Señor. Y nosotros podemos estar así. Y sabes, no sabes cuántas veces tú has cuestionado si alguien está en el lugar correcto por tus celos.
Eso tienes que entenderlo. Y voy a decirlo. Entonces los celos destruyen. Y hemos visto aquí que los celos entre las personas aquí traen ira y coraje. Y pasan cosas aquí en la iglesia que esos celos te han llevado a actos de violencia. Y esta parte, los celos exponen lo que realmente hay en ti. Entonces, los celos te pueden llevar a un punto donde eres violento, donde puedes sacar tu coraje. Entonces, cuando eres violento, no expones lo que tu coraje o tu ira, no estás exponiendo lo que hay dentro realmente de ti. Pero tienes que verlo. Mírate a ti mismo. En vez de regocijarte en las cosas que el Señor tiene para nosotros, muchas de las veces vivimos en celos, en ira, en envidia. Porque otras personas, aquí hay bendición, tú vives en celos, tú vives en coraje. Y no te dejan esos celos avanzar. Entonces no nos damos cuenta lo que genera la ofensa en nosotros. Solo decir que perdona significa que estás perdonando. Muchos han estado aquí con nosotros. Mis hijos han estado aquí toda su vida. Y dicen las personas que han hecho todas las cosas. Y si hablas con ellos en privado, es una plática distinta. Y te va a ver, enseñar y valorar el caminar en el Señor. ¿Por qué? Porque te va a dar una imagen de lo que quieres proyectar. Y estar manteniendo una ofensa es solamente por tu imagen. Y esa imagen es solamente para poder mantener una forma. Y si te gustó esto, no te vas a perder la siguiente semana. Y si tuviste un problema con lo que se compartió hoy, no vas a aparecer la siguiente semana. Pero bendecimos y oramos por ti. Aleluya. Amén. Nos estamos viendo. Muchísimas bendiciones y pasen un excelente fin de semana.